lo llama modernidad líquida. Como dice ahí, ustedes ven, dice Bauman había acuñado los conceptos de modernidad líquida, sociedad líquida o amor líquido para definir el actual momento de la historia. Hace una muy buena descripción, por eso lo tomamos y hemos puesto sólido versus líquido, porque queremos un poquito pensar en estos dos temas, sobre estos dos conceptos. Y el origen de la modernidad en el terremoto de Lisboa, acá vamos a ver el origen, ¿sí? De 1755, al que siguió un incendio que destruyó lo que quedaba y luego un tsunami que se lo llevó todo el mar, fue una catástrofe enorme, no solo material sino también intelectual. La gente pensaba hasta entonces que Dios lo había creado todo, pero había creado la naturaleza y había puesto lo había creado, pero había creado la naturaleza y había puesto leyes. Pero de repente ve que la naturaleza es ciega, indiferente, hostil a los humanos, no puedes confiar en ella, hay que poner el mundo bajo la administración humana. Esto es el origen de este pensamiento, o digamos como el antes y el después de esta posmodernidad líquida. Y este es el origen, ¿no? Después surge más adelante. Hasta el momento como que había un pensamiento en cuanto a lo que era sólido, en todo lo que son las instituciones, en todo lo que es el pensamiento de familia, en el pensamiento de la religión, pero a través de este evento que dice, bueno, pasó esto, pasó lo otro, que nos puede pasar también a nosotros en la vida, ¿no? Decimos, mientras creíamos que todo iba bien y que no nos pasaba nada, creíamos que estaba en un lugar sólido, pero de pronto un evento tal vez que no salieron las cosas como nosotros creíamos, empezamos a cambiar la manera de pensar. Tal vez en el ámbito social esto pasó también y empieza a haber una modernidad líquida que se llama un pensamiento líquido. Ahora vamos a avanzar un poquito más para que podamos entender. Acá están un poquito los postulados de esta filosofía líquida. Reemplazar lo que hay por lo que puedes diseñar. Acá, como dijimos, digamos, en el pensamiento de ese hombre de ese siglo, dice, bueno, Dios no funcionó, vamos a probar nosotros mismos, racionalizando, usando nuestra razón y creando nuevos diseños. ¿Sí? Es el postulado. El antiguo régimen no funcionaba y decidieron que había que fundirlo y rehacerlo de nuevo en el molde de la racionalidad. ¿Sí? Querían construir algo resistente para siempre que sustituyera lo oxidado. O sea, no funcionó esto y querían construir algo nuevo, resistente, pero que terminó siendo líquido. ¿Sí? Hoy la mayoría de la preocupación de nuestra vida social e individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas, que sean tan sólidas que no pueden cambiar en el futuro. No creemos que haya soluciones definitivas y no solo eso, no nos gustan. Eso es la realidad de hoy, ¿no? Está describiendo la realidad de hoy. ¿Qué significa ser flexible para el día de hoy? Significa que no estés comprometido con nada para siempre, sino listos para cambiar la sintonía, la mente, en cualquier momento en que sea requerido. O sea, algo que nosotros podemos colocar como un pensamiento que tiene que ver con esta modernidad líquida, tiene que ver con el cambio. Cambio constante, cambio acelerado. Se dice que estos últimos 20 años de este nuevo siglo ha experimentado más cambios que los 100 años anteriores. Ahí podemos ver un poquito la celeridad que tenemos en todo lo que es nuestra sociedad, todo lo que ha cambiado en forma de pensamiento, en actividades, en sistemas familiares, ha cambiado aceleradamente todo, ¿sí? Y tal vez esa parte tan acelerada nosotros todavía no hemos logrado adaptarnos, muchos de nosotros, a ese tipo de cambio. Entonces lo que hace este filósofo es describir en qué tipo de sociedad vivimos y cuáles son las consecuencias de vivir en esta sociedad. Vamos a sumar un poquito más, viendo un poquito las realidades de la modernidad líquida. Vamos a ver que en el trabajo, por ejemplo, lo vamos a ver expresado en la sociedad, ¿no? En el trabajo las empresas toman por proyecto
y las nuevas generaciones no quieren tener una sola profesión. Hoy podemos trabajar en un lugar, después buscamos otro. Nuestros padres o nuestros abuelos seguramente han trabajado en una fábrica, en un lugar, una empresa toda la vida. Eso hoy no sucede, tal vez a nosotros tampoco no nos ha sucedido, sino que hemos ido cambiando de trabajo rápidamente. Y no solamente eso, sino que buscando nuevas experiencias, porque esta es una de las características de la modernidad líquida, tratar de ir buscando nuevas experiencias y nuevas profesiones. A nivel profesional también pasa, hoy la persona no solamente tiene una carrera o una profesión, sino que después de haberla hecha hace doctorado, hace posgrado o hace otras carreras. Eso es algo que también está ocurriendo a nivel profesional. Es decir, los cambios son tan acelerados y tanta la necesidad de avanzar en conocimiento y todo esto que afecta la vida aún del trabajo y de las profesiones, ¿no? La familia, la tendencia de la familia líquida es que cada uno viva su vida, ¿sí? O sea, hoy tenemos familias muy desligadas. Saben que a veces las familias como extremas se definen en aglutinadas, las que están muy pegadas, digamos, muy juntas, y las desligadas. Hoy se está dando mucho a través de esta cultura de liquidez, una familia muy desligada, es decir, cada uno hace su vida, ¿sí? Cada uno, como tiene ahora la premisa de formar un diseño propio, entonces hace cada uno su vida. En cuanto a creencias, también tenemos políticas cambiantes. Ustedes se habrán dado cuenta que estos últimos 20 años de democracia hemos cambiado y votado a 5 o 6 partidos diferentes. O sea, hoy no es como antes la persona que nacía con una bandera política moría con la misma. Hoy eso tampoco está ocurriendo. Estamos viendo estas cosas para que veamos en qué tipo de sociedad vivimos, porque es muy importante saber la cultura que nos atraviesa a todos y que afecta nuestra manera de pensar y de ser. Entonces, en las políticas pasa lo mismo. Hoy prácticamente los mismos políticos tradicionales cambian de espacios políticos y se juntan con otros, hacen alianzas, etcétera, etcétera. En cuanto a la sexualidad, cuestiono la biología. Hoy se ha llegado al punto, como lo natural no funcionó, y lo natural lo relacionamos con Dios. Bien, hasta ahora estamos haciendo nada más que una descripción de la sociedad en la que vivimos, todos. Somos atravesados por las mismas tipos de pensamiento o vivencias. Habíamos quedado en sexualidad, cuestiona la biología, las relaciones, amistades más frágiles. Muchas son por Facebook, ahí no corregí, era con C, Facebook superficiales y sin compromiso, ¿sí? Podemos tener 1 millón de amigos, como decía Roberto Carlos, pero ninguno es realmente amigo nuestro, no tenemos una relación de amistad profunda. Y en cuanto a las parejas, que justamente es lo que queremos enfocar en esta noche, no están interesadas en el matrimonio. Son relaciones fugaces, superficiales y sin compromiso. ¿Sí? Esa es la realidad que hoy, vuelvo a decir, nos atraviesa a todos. Entonces, nosotros como cristianos creemos en Dios y eso es muy bueno. Sin embargo, hoy la cultura está también atravesando también a la misma iglesia, a la misma forma de pensar el cristiano. Pero en Dios nosotros encontramos acá que lo que dijo Dios es realmente lo sólido. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en cualquier libro de filosofía, vamos a ver que cuando se habla de Dios, habla de un absoluto. Es decir, lo que dijo Dios lo dijo y es lo que nosotros llamamos dogma. ¿Sí? No podemos cambiarlo. Y esta palabra dogma es como que a la persona con una mentalidad muy líquida, hasta se ofende porque dice, ¿cómo dogma? ¿Cómo que no se puede cambiar? Después vamos a reflexionar sobre esto. Pero nosotros tenemos que saber que muchas de las cosas que tienen que ver con nuestro ser son fundantes, o sea, nos fundan, nos establecen como personas y de esas no las podemos cambiar. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos como cristianos que Dios existe. Eso no lo podemos cambiar. Lo sabemos por fe, ¿sí? Lo sabemos por fe y por experiencia,
pero sabemos que lo que Dios dijo es algo sólido, porque no viene de una fuente humana que puede estar equivocado en una cultura cambiante, sino que viene de Dios. Entonces ahí nosotros decimos que lo que Dios dijo es muy importante para la vida de una pareja y para la vida de una familia, ¿sí? A eso le llamamos sólido. Y la cultura, igual dice construcción, la cultura construye desde una fuente humanista racional sin forma definida. Ese es uno de los problemas que tenemos, sin una forma definida, que de ahí viene el término liquidez. Es decir, lo líquido yo no le puedo dar forma, por eso esta cultura es líquida, ¿sí? De ahí viene el tema de todos los tipos de relaciones que tenemos como seres humanos se transforman en algo líquido, algo que no le puedo dar forma. Bien, hasta ahora estamos nada más que tratando de describir, ¿sí? De fundamentar un poquito más lo líquido que lo sólido. ¿Qué somos? Dice ahí. Es muy importante para nosotros como cristianos, para todos, necesitamos definir sí o sí qué somos, quiénes somos. Porque de lo que somos, nosotros vamos a dar, va a ser nuestra manera de pensar, nuestro proyecto de familia, todo va a depender de qué realmente somos. Entonces, según Dios, según lo que dijo Dios, nosotros somos un espíritu, primero, ¿sí? Somos un espíritu. Segundo, que tiene un alma, o sea, dentro del alma nosotros encontramos las formas de las emociones, los sentimientos, la voluntad y los pensamientos, ¿sí? Y por último tenemos este soy en un espíritu que tiene un alma, vive en un cuerpo, ¿sí? Vive en un cuerpo. Ahora, lo importante de esto es saber que nosotros, lo más importante que tenemos como seres humanos, lo más importante que tiene la pareja, es la parte espiritual, porque el orden es espiritual, mi cuerpo, lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y en el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es clara la misión que tiene Dios y que tenemos nosotros con Dios de establecernos en un orden del orden original por el cual nos creó, que tiene que ver primero con el espíritu, segundo con el alma y tercero con el cuerpo. Si hoy vemos la vida, la modernidad líquida, vamos a ver que es muy diferente a lo que estamos hablando, ¿sí? A esta cultura que llamaríamos cultura de reino, cultura de Dios, o lo sólido que estamos hablando. Es decir, ¿por qué? Porque hoy la modernidad no va a estar tan pendiente de lo que dice el espíritu, sino pendiente de las necesidades que tenga para satisfacerla rápidamente. Necesidades más bien del cuerpo y necesidades más bien del alma, ¿sí? No del espíritu. Bien. La liquidez también está relacionada, muy relacionada con el tema de la superficialidad, con lo superficial. Lo superficial se contrapone con lo que es profundidad, ¿sí? La profundidad es el interés por llegar al fondo de las cosas, eso es profundidad. La superficialidad, por el contrario, el desinterés por eso mismo, cuando se agudiza, llega incluso a la renuncia de hacerse cargo de la verdadera causa o de esencia de las cosas. Lo superficial navega en la fenomenología, o sea, se ocupa de los fenómenos, de lo que pasa. Se limita por las apariencias. Entonces, nuestra cultura, que es líquida, podemos decir también que es una cultura superficial. No se va a ocupar de buscar o de profundizar cualquiera de los temas, sea familiar, sea de sexualidad, sea de trabajo, sea lo que sea. No le interesa profundizar en una mentalidad líquida o de relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es el fenómeno, la experiencia. Entonces va a hacer lo que, como decimos a veces, o la frase tan conocida, lo que el corazón siente. Y lo que el corazón siente, si vamos a lo que Dios nos enseña, muchas veces puede sentir cosas que no son del orden de Dios, ¿sí? Puede sentir odio, puede sentir amargura, etcétera, que son emociones que deben ser sujetadas al espíritu
de Dios, ¿no es cierto? Entonces, una mentalidad líquida con respecto a una pareja, la tenga o la tenga que tener, o estoy pensando, o estoy trabajando con una pareja, es muy importante qué sistema de pensamiento mi pareja tiene, ¿sí? Es muy importante llegar hoy a acuerdos de qué queremos construir como vínculo. Pensemos un poquito como vínculo, liquidez y superficialidad. Un vínculo sólido es un vínculo que se establece a través de una esencia que es Dios. La Biblia dice que el vínculo perfecto es el amor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Entonces vamos a hacer referencia a una pareja sólida, a un vínculo sólido, a una pareja, cuando ese vínculo que está en la pareja tiene el amor de Dios. No solamente el amor humano, el amor del espíritu humano, sino el amor de Dios en esa persona. Ese es el cambio tan radical que hizo el Evangelio con todas las personas, ¿sí? Transformar el corazón en un corazón que acepta la intervención de Dios. Y Dios en su esencia es amor, ¿sí? Como sabemos, es amor, y es el único que puede provocar en nosotros un amor verdadero hacia otra persona. Entonces, lo vemos, por eso me parece tan importante en esta primera clase que damos, entender que es fundante el tema del vínculo, de qué tipo de vínculo vamos a establecer con alguien, con una persona, con otra persona. Bien, seguimos adelante. Volvemos a estar pensando un poquito en lo sólido y versus lo líquido. Lo sólido tiene que ver mucho con esencia, ¿sí? La esencia del ser humano. Nosotros podemos despersonalizarnos, es decir, puedo llegar a pensar y a creer que yo, no sé, yo no nací de Dios y yo no tengo nada que ver con Dios. Lo puedo llegar a pensar. Ahora que lo piense o lo crea así, no significa que eso sea una verdad. La verdad no está contenida en el hombre, según la escritura dicha por Dios, por eso pensamos que Dios dice la verdad. La escritura y la Biblia nos dice que Dios puso toda la verdad en sí mismo, la verdad es Él. Jesús mismo dijo: yo soy la verdad, es una persona que tiene establecido principios de vida para bien del ser humano, que creó en amor, ¿sí? En esa esencia. Ahora, cuando nosotros nos salimos de este principio de esencia, si el hombre se abraza a la cultura, sea cualquier cultura, la de hoy, la de ayer, la de principio del siglo, lo que sea, va a caer en un vacío o una copia falsa, en el fondo, de lo que somos. Esto es lo peligroso, digamos, de vivir en una modernidad líquida o un pensamiento líquido, sobre todo en una relación de pareja, un vínculo de pareja. Quedamos en un vacío o en una copia falsa. Entonces podemos tener una pareja, pero vamos a empezar a sentir los vacíos. Y los vacíos tarde o temprano se manifiestan, porque en una pareja puede arrancar o empezar con mucho enamoramiento, que el enamoramiento solamente es una etapa, pero después del enamoramiento tiene que empezar el amor. Si no hay esa esencia que lo sostenga, va a entrar en un vacío y va a entrar en un quiebre de ese vínculo, que es lo que hoy vemos nosotros en la realidad, ¿no? Muchas veces. En lo sólido también tenemos la palabra integralidad. Siempre que hablamos de algo sólido, estamos hablando de algo íntegro. Íntegro tiene que ver con entero. En cambio, en lo líquido siempre es una parcialidad. Entonces, pensando más en las parejas, podemos ver, por ejemplo, que alguien puede elegir una pareja por una sensación de seguridad, ¿no? Bueno, quiero tener esta pareja para no sentirme solo, sola. Eso sería muy parcial de la relación del vínculo, ¿sí? Sería más integral pensar, por ejemplo, bueno, quiero estar con esta persona porque la amo, que sería el primer vínculo. Quiero estar porque quiero darme hacia al otro, una acción de donarse al otro, de darse al otro, que serían los principios, digamos, cristianos, ¿no? De darse primero en amor al otro, de amor a entrega.
Entonces hoy vemos muchas parejas que parcializan, son parciales, ¿no? En su manera de mirar al otro. Eso también crea vacío y crea frustración. Y en lo sólido también encontramos totalidad y en lo líquido encontramos lo fraccionado. Medio parecido al anterior, pero tiene que ver más bien con la entrega esto, ¿no? Hablar de una entrega total. El sólido, el que tiene una mentalidad sólida en Dios, tiene una mentalidad de entrega total. En cambio, en la mentalidad líquida nos vamos fraccionando, entregamos un poquito hoy, otro poquito mañana, porque no podemos tener, nos atraviesa esto de cambiar, como haciendo un zapping, cambiamos de gusto, cambiamos de opciones. Esto es una cuestión muy cultural, ¿no? Cambiamos de instituciones rápidamente, cambiamos de familia, cambiamos, se cambia de sexo, o sea, todo lo que es cambio está muy en la cultura y que puede afectar nuestra manera de pensar. Por eso digo, es importante que entendamos cómo está funcionando nuestro pensamiento y si está ligado a la cultura, tenemos que volver no a Dios para pensar realmente como Él piensa, que ahí es nuestra fuente verdadera. Entonces, ahí tenemos entonces lo líquido y lo sólido, ¿sí? Bien. Las parejas, los matrimonios deben decidir establecer un vínculo sólido o líquido. ¿Sí? Definitivamente esto lo decidimos nosotros. Nosotros tenemos a Cristo, que Cristo es muy representado muchas veces como la roca. La roca es Cristo para nosotros, ¿sí? En lo espiritual, en lo real, porque lo espiritual no deja de ser real, ¿sí? Nuestra realidad espiritual, nuestra realidad de evidencia es Cristo. Y Él es una roca. La cultura sin Cristo, en realidad, si nosotros sacamos a Cristo, nos deja a la deriva. ¿Por qué? Porque no tenemos lo sólido. Nos quedamos con este pensamiento líquido que puede enamorarnos muchas veces a aquellos que dicen, bueno, yo quiero hacer lo que yo quiero, tengo que tener libertad. Pero lo cierto es que la libertad, si no es responsable, termina en alienación, o sea, nos alienamos. O sea, quedamos también en el vacío, no nos lleva, no nos conduce a nada. Entonces, no es que podemos tener toda la libertad de hacer lo que queremos, porque tenemos a otro que tenemos al lado y también tenemos grupos sociales a los cuales responder. Es decir, no existe la libertad pensada como el hacer lo que quiero, sino que existe la responsabilidad verdadera, que es la libertad que es responsable.